de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram @el expreso de _medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. Y ustedes saben que es muy, pero muy importante que los tiempos que vivimos, ¿verdad? A medida que los vamos transitando, a medida que vamos recorriendo este peregrinaje sobre esta tierra, es muy importante que nosotros abordemos la palabra de Dios y que a través de la palabra del Señor, el Espíritu Mayor, que todos los espíritus, nos hablará de las cosas que vamos viviendo. Porque fíjense que es muy importante, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Dentro de todas estas cosas hay algo que es muy, pero muy importante. Fíjense, nosotros vamos llevando adelante esta nueva vida, una nueva vida en Cristo. Es nueva. Estamos recorriendo un camino nuevo. Entonces, es una vida y un camino que no conocemos. Entonces, es muy interesante esto, porque cuando uno está recorriendo, está comenzando un tiempo nuevo, está recorriendo un camino nuevo y vivo, nos dice la Biblia, necesitamos tener información. Es como cuando de repente usted se va de vacaciones a algún lugar donde no conoce y bueno, se acerca allí a la oficina de turismo para que le brinden información de qué lugares hay para visitar, qué rutas debe tomar, porque obviamente usted no conoce el terreno. Entonces nosotros estamos recorriendo una vida nueva en donde podemos cometer el error de querer vivir esta vida nueva teniendo como referencia nuestro pasado. Cuando hablo de pasado estoy hablando de nuestro tiempo sin Cristo, cuando aún no aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces es maravilloso poder alcanzar entendimiento, porque el entendimiento tiene poder. El poder del entendimiento es maravilloso, hermano mío, porque nos muestra realmente que todo lo que vamos a caminar en este camino nuevo y vivo, todo lo que vamos a vivir, el Espíritu Santo nos guiará a través de la palabra para poder alcanzar entendimiento de por qué vivimos esto, por qué nos pasa esto otro, porque si no es un camino a ciegas. Y es importante que todos los creyentes, nosotros los creyentes en Cristo Jesús, comprendamos que no estamos recorriendo un camino a ciegas, que no sabemos ni a dónde vamos. No. Nosotros tenemos muy claro que es una vida nueva y que el Espíritu Santo nos mostrará el camino a seguir. Y en la palabra de Dios
el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos va haciendo alcanzar entendimiento de muchas situaciones. Los tiempos que vivimos, los tiempos actuales, son tiempos en donde de repente están ocurriendo muchas situaciones a nuestro alrededor, que hay oportunidades en donde si nosotros no seguimos de cerca las Escrituras y el Espíritu Santo mostrándonos a través de ellas las distintas situaciones que vivimos, muchas veces podemos correr el riesgo de no entenderlas, y cuando alguien no entiende algo puede cometer muchos errores, ¿verdad? Porque no sabe, porque no entiende, porque no comprende, entonces de repente puede tomar malas decisiones, etcétera, etcétera. Hoy vamos a abordar un tema basado en el texto base en donde vemos el libro de Zacarías, un tema que lo hemos titulado Los cuatro vientos del cielo, ¿verdad? Y qué interesante esto, porque estos cuatro vientos del cielo ya están soplando. Entonces, es interesante que no estoy hablando de lo que ocurre en el clima, no estoy hablando de los vientos, sino que hay un movimiento espiritual que se está desatando en estos tiempos a nuestro alrededor, que van produciendo distintas situaciones, distintos eventos, que si nosotros no los identificamos, corremos el riesgo de tomar o malas decisiones, no comprendiendo lo que está pasando, ¿verdad? Y esas malas decisiones van a traer problemas para nuestra vida. En la Biblia de las Américas, en Zacarías capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: alcé de nuevo mis ojos y miré, gloria a Dios, alcé de nuevo mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y los montes eran montes de bronce. Del primer carro tiraban caballos rojos, del segundo carro caballos negros, del tercer carro caballos blancos, y del cuarto carro fuertes caballos tordos. Fíjense aquí, el profeta Zacarías tuvo una visión donde le mostraron parte de lo que iba a acontecer en el final de los tiempos. Entonces, hoy nosotros estamos viviendo ese tiempo exactamente. El tiempo en donde estos carros que tiraban caballos de distintos colores se están moviendo. Y esto es muy importante poder comprenderlo, pidiendo la ayuda al Señor, pidiendo la ayuda al Espíritu Santo, no dejando que nuestra imaginación camine, no dejando que nuestro corazón divague, sino buscando la dependencia que necesitamos tener del Espíritu Santo, de tal modo que nos vaya guiando en aquello que justamente necesitamos comprender. Entonces, leemos el texto de Zacarías capítulo 6, primeros versículos. ¿Por qué razón? Porque a Zacarías se le mostró parte, no todo, parte de lo que iba a acontecer en el final de los tiempos. Y esto a vos y a mí nos interesa, gloria a Dios. O al menos nos debería interesar, porque van ocurriendo distintos eventos a nuestro alrededor, que si nosotros no recibimos de parte del Señor a través de su palabra, ¿verdad? La explicación de alguno de esos eventos, muchas veces nos pueden descolocar. Mire, fíjense qué interesante esto. Es interesante notar que en estos tiempos, justamente estos tiempos de pandemia, estos tiempos donde vamos a escuchar y con mucha frecuencia, que es algo que nos tomó de sorpresa, que es un virus invisible, es un enemigo invisible, también que es algo que no sabemos manejar, es algo que de repente se escapa de las manos y que nadie lo esperaba, ¿verdad? Y sabemos que, virus han habido muchos y siguen habiendo, ¿verdad? Epidemias, en el pasado algunas pandemias, tal vez no mundialmente como lo que está ocurriendo hoy, ¿verdad? Que afecta a todo el globo. Pero lo importante de esto es que hay algo que nosotros deberíamos comprender. Y la Biblia nos habla justamente de esta situación. Ahora, si la Biblia nos habla de esta situación y nosotros lo sabemos, entonces cuando los eventos se vayan sucediendo, la diferencia de cómo nosotros vamos a responder frente a las cosas es el quiz en cuestión. Porque mire, si yo algo no lo sé, me toma de sorpresa, pero si a mí me han avisado de lo que iba a ocurrir, entonces mi reacción va a ser muy distinta a aquel que lo toma por sorpresa. Vamos a avanzar un poquitito en el libro de Zacarías. Cuando el profeta le habla de carros, ¿no?
Obviamente no son los autos de este tiempo, no, estamos hablando de vehículos, ¿no? Carretas tirados por caballos. Pero lo interesante es que no eran caballos comunes, ¿no? Sino que cada carreta tenía diferentes colores. Uno era rojo, el otro negro, blanco y tordos. O amarillentos, dice alguna otra, ¿no? O amarillo, dicen de algunas que otras versiones. Ahora, lo interesante aquí es que nosotros debemos saber algo. La Biblia se interpreta por sí misma. O sea, el Antiguo Testamento se explica con el Nuevo y viceversa, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo el que revela lo que Dios dejó escrito en la palabra del Señor. Entonces, vamos a ver en esta tarde la relación, ¿no?, de los versos del libro del profeta Zacarías en el capítulo 6, que estamos viendo hoy, más otros más, con justamente el libro de Apocalipsis. Y esto es interesante que lo podamos ver. Vamos a avanzar un poquitito. Miren, vamos al libro de Apocalipsis hoy, capítulo 6, del mismo modo que nos detuvimos en el capítulo 6 de Zacarías. Capítulo 6 de Apocalipsis, a partir del versículo 1 en adelante, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno: ven. Miré, y aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Entonces salió otro caballo, rojo en este caso, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Tremendo. Y miré, y aquí un caballo amarillento luego, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Y se les dio autoridad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Aquí vamos a repasar un poquito. Avanzamos con Zacarías capítulo 6. Aquí estamos en Apocalipsis, también capítulo 6. Vemos carros y caballos por un lado, vemos aquí jinetes y caballos por el otro. Hay coincidencia en los colores de un caballo entre un libro y el otro libro. Pero tenemos que notar la similitud y también las diferencias. Porque, ¿por qué razón? Porque la Biblia se explica con la Biblia y el Antiguo Testamento se explica con el Nuevo y viceversa. ¿Amén? Entonces, al notar la similitud y diferencia de estas dos visiones, porque una fue la visión de Juan, la otra es la visión de Zacarías, ¿no? Esto fue en distintos tiempos, uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento. Vamos a avanzar. Miren, en varias ocasiones nosotros mencionamos algo que hay que tener en cuenta, y es el orden de la palabra. Gloria a Dios. El orden con que se van relatando los hechos, ¿no?, los sucesos, los acontecimientos, ¿verdad? Observemos el orden de las visiones, tanto de Zacarías como de Juan. Vamos a Zacarías primero, capítulo 6. Versículo del 1 al 3, hemos visto que había caballos rojos, caballos negros, caballos blancos, caballos tordos. Lo repetimos: caballos rojos, caballos negros, caballos blancos, caballos tordos. Ahora nos vamos al libro de Apocalipsis. Un caballo blanco aparece primero. En Zacarías, ¿qué apareció primero? El caballo rojo. Luego, en segundo lugar, aparece el caballo rojo. Y en la visión de Zacarías era negro. En tercer lugar, en la visión de Juan, vemos un caballo negro, pero en Zacarías era blanco. Y en cuarto lugar, vemos que la visión de Zacarías habla del caballo tordo y vemos que Apocalipsis habla de un caballo amarillento. Entonces, fíjense, el orden era distinto. El orden era distinto, como uno lo expuso y como otro también lo expuso. Y otra de las diferencias es la cantidad de caballos, porque en la visión de Zacarías habla en plural.
Por cada color habla en plural, no es que había uno. Y Juan se refiere a un solo caballo por cada color. Gloria a Dios. Y pero tan importante es esto, muy importante. Muy importante, ¿por qué razón? Vamos a avanzar y veamos por qué. Invierno 2022 en el Expreso de Medianoche. Un programa de la Iglesia Refugio de Paz. En la visión de Zacarías menciona rojos, negros, blancos y tordos. Y Juan, blanco, rojo, negro y amarillento. Ahora, la otra diferencia, quizás la más marcada, es el color del último caballo. Porque en la visión del profeta Zacarías dice que vio caballos tordos. Y en la visión del apóstol Juan dice que era un caballo amarillento. ¿No es cierto? Entonces son distintos, pastor. Gloria a Dios. Mire. Gloria a Dios. Fíjense, es importante esto. Vamos a avanzar un poquito. ¿Por qué en la visión de Zacarías él vio varios caballos de cada color? ¿Y por qué Juan solo menciona uno de cada color? Esto llama la atención, ¿verdad? Entonces, bueno, pero dijiste que la Biblia se explica con la Biblia. Entonces, si el antiguo se explica con el nuevo y el nuevo se explica con el antiguo, alguna explicación tiene que haber. Exactamente. Fíjense, nosotros vamos a ver en la Biblia, en la palabra del Señor, varios aspectos que están conformados por distintos elementos, ¿no? Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9, dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará, saldrá y hallará pasto. Aquí, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Señor, está hablando en singular, porque dice: yo soy la puerta. Ahora nos vamos al Salmo 24, versículo 7, y dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. Entonces, en otras palabras, en estos dos versos se nos está enseñando que Cristo es la puerta. Pero como nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos puertas eternas también. Pero puertas eternas que conformamos la puerta. ¿Y qué tiene que ver esto con Zacarías y con Apocalipsis? Mucho, gloria a Dios. Porque con este ejemplo, que ahora vamos a ver algunos más, lo que estamos viendo es que tanto Zacarías como Juan estaban viendo una misma cosa. Gloria a Dios. Distintos tiempos, distintos órdenes, pero estaban viendo una misma cosa. Ahora, ¿por qué razón decimos esto? Veamos otro ejemplo. Mire, Apocalipsis 22, 2, la Biblia de las Américas, dice: en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida. ¿Cómo hacía para estar a cada lado? Entonces había más árboles. Dice que estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces veamos, en este versículo dice: a cada lado del río estaba el árbol. Pero está hablando en forma singular, se refiere a uno solo. Ahora saltemos a Ezequiel. Ezequiel 47:12. Dice: junto al río. ¿Por qué fuimos a Ezequiel? ¿Dónde estábamos recién? Apocalipsis, Nuevo Testamento. Vamos al Viejo. Ezequiel 47:12. Junto al río, en su orilla, a uno y a otro lado, crecerán toda clase de árboles que den frutos para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes dará fruto, porque sus aguas fluyen del santuario, y su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Entonces, si nosotros observamos en este verso, está hablando de lo mismo que habla en el verso anterior del libro de Apocalipsis, pero lo dice en plural. Aleluya. Porque se refiere a muchos y a toda clase de árboles. Entonces, fíjese que, por otro lado, también nosotros tenemos que recordar que nosotros mismos somos árboles de justicia. Plantío de Jehová, dice la Biblia. Entonces somos muchos árboles conformando el árbol de la vida. El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Son puertas que conforman una puerta, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Tomando esto como referencia,
porque es importante que nosotros abordemos y comprendamos la visión de Zacarías conjuntamente con la visión de Juan. Gloria a Dios. Fíjense, así como estos ejemplos que describimos en estos, parte en el Nuevo, parte en el Viejo Testamento, de la misma manera pasa con lo que vio el profeta Zacarías y el apóstol Juan. Porque todos conformamos el cuerpo, eso lo dice el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Asimismo, los muchos caballos que vio el profeta Zacarías conforman un cuerpo, pero del mal. Atenti con esto, gloria a Dios. No es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo del mal. Son caballos que están recorriendo la tierra. Pero hay una sola identidad. Podemos decir que hay una sola identidad y distintas manifestaciones. Eso es lo que vio tanto uno como el otro, ¿verdad? Entonces, fíjense, es una sola potestad espiritual que el apóstol Juan lo vio en un solo caballo. El otro lo vio en varios caballos, pero este lo vio en uno. Pero es lo mismo, es lo mismo. Entonces, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Gloria a Dios. Pero aquí habla de Cristo, el cuerpo, la iglesia, sí, obviamente. Pero no nos olvidemos de algo, hermano. No nos olvidemos que hay muchos eventos que lleva adelante el enemigo de nuestra alma, que siendo él imitador de las cosas de Dios, justamente va a querer llevar adelante muchas situaciones, ¿no?, que se parezcan, que tengan los mismos principios que el Señor ha dictaminado y ha establecido, ¿verdad? Fíjense, Corintios capítulo 12, versículo 12, está hablando del cuerpo de Cristo, no está hablando del enemigo, ¿verdad? Pero el enemigo siempre imita todas las cosas. Entonces, vemos que el principio aquí, ¿cuál es? Muchos miembros, un solo cuerpo. Muchos caballos, un solo caballo. ¿Amén? No sé si me doy a entender. O sea, lo que quiero transmitir con esto es que nosotros debemos comprender que no son eventos distintos, es un solo evento. Es un solo evento y es una misma identidad, una misma potestad de parte de las tinieblas que se está moviendo en distintas facetas. Vamos a avanzar otro instante, por favor. Miren. En la visión del profeta Zacarías, vemos que le pregunta al ángel y le dice, Zacarías 6, versículo 4 en adelante, dice, entonces hablé y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos, Señor mío? El ángel contestó y me dijo, mire qué interesante lo que le dijo, estos son los 4 vientos del cielo que salen después de presentarse ante el Señor de toda la tierra. Entonces, esto fue lo que vio Zacarías en el antiguo pacto. Y le dieron la explicación, el ángel se lo explicó, de que esas 4 potestades, ¿verdad?, eran los 4 vientos del cielo. Entonces, lo que significa que la visión que tuvo Juan en el Apocalipsis, ¿verdad?, es interesante porque allí vemos los primeros 4 sellos de los que habla el libro de Apocalipsis y desatan los 4 vientos del cielo sobre la tierra. Ay, ay, ay. Entonces, fíjense que estamos en un tiempo, vivimos en un tiempo en donde hay sellos que se están abriendo. También tenemos que tener en cuenta que el profeta Daniel se le habló de los últimos tiempos y se le reveló, ¿verdad?, lo que ocurriría en los últimos tiempos. Esa revelación la recibió Daniel, pero el Señor le dijo, bueno, ahora esta visión que escribiste, sellala, porque no es para este tiempo. Y en el libro de Apocalipsis vemos el cumplimiento, ¿verdad?, en el tiempo oportuno de todo lo que le mostraron a Daniel. Por eso vemos que la Biblia se explica con la Biblia, ¿verdad? Y también lo que es importante comprender es que los tiempos en que nosotros vivimos hoy es un tiempo donde los sellos se están abriendo. La revelación está llegando, cosa que no ocurría en el pasado porque a Daniel le dijeron, sella esta palabra. Sin embargo, en este tiempo los sellos se están abriendo. Uno de esos sellos, gloria a Dios, es que se desatan los 4 vientos
que comienzan a recorrer la tierra. Y aquí es interesante esto, porque estos 4 vientos ya fueron soltados sobre la tierra. Y están haciendo estragos, hermano mío, gloria a Dios. Entonces, veamos esto, porque es importante que nos detengamos de tanto en tanto a estudiar un poquitito estos últimos tiempos, los eventos que van ocurriendo. Claro, nosotros vivimos en una época en donde la información corre a pasos agigantados, ¿no? Y de repente una noticia que recibimos ayer ya es totalmente antigua, ¿no? Los sucesos van ocurriendo frenéticamente a nuestro alrededor y de repente hablar de una noticia de la semana pasada ya es totalmente vieja, desactualizada. Sin embargo, hay ciertos eventos que fueron ocurriendo y que fueron quedando tal vez para muchos de nosotros en el olvido, en el pasado, que tienen mucho que ver con este tiempo que estamos viviendo. Bueno, ahora vamos a ver algunos de ellos, gloria a Dios, que datan no de la semana pasada, ni datan de marzo que empezó la pandemia, ni del año pasado, sino que es parte de los últimos tiempos. La Iglesia Refugio de Paz tiene una invitación especial para vos. Todos los martes y jueves, a partir de las 18 horas, nos reunimos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú. Y en la ciudad de Batán te esperamos todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en la calle Pereda 4680, ex 163. Continuamos con más de El Expreso de Medianoche. Dijimos que estos 4 vientos están soltados sobre la tierra, ¿no? Y están haciendo de lo suyo, ¿verdad? Ahora, qué tremendo, porque fíjense las noticias que nos están dando. Noticias que son alarmantes, ¿no? Noticias que inquietan, ¿verdad? Y en ella vemos que los 4 vientos ya están soplando, están cabalgando sobre la tierra. Gloria a Dios. Mire qué tremendo esto. Entonces, pero notemos la diferencia de que el profeta Zacarías habla de carros y caballos y Juan hace referencia a caballos y jinetes. Entonces parecería que son distintos. Pero mire, definitivamente los 4 jinetes que cabalgan sobre los caballos son potestades espirituales. Y están comandadas por un personaje en particular. ¿Quién será eso? ¿Quién será ese personaje? Obviamente el enemigo de nuestra alma, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a seguir avanzando, por favor. Ahora, hay otra relación que podemos traer a nuestros tiempos, que existe entre los colores de los caballos. Y existen 4 razas sobre la tierra, o 4 etnias sobre la tierra, ¿no? Tenemos la raza blanca, la raza cobriza o roja, la raza negra y la raza amarillenta, la cual es la asiática, ¿verdad? Ahora, veamos los colores de los caballos. El caballo blanco, yo creo con todo mi corazón que este es un personaje del que va a tener un protagonismo muy importante en estos últimos tiempos. Ya lo está teniendo. Y yo creo que se refiere sin lugar a dudas a la coronación de un personaje que se viste de blanco. Y como detalle, ¿no?, para que usted saque sus conclusiones, cuando lo coronaron, él rehusó usar los zapatos rojos que usa, ¿no?, todo aquel que es coronado en ese lugar. Gloria a Dios. Después tenemos el caballo rojo. Pero no me dijiste quién es el caballo blanco, pastor. Gloria a Dios. Y bueno, el que tenga entendimiento entienda, ¿verdad? Uno que se viste de blanco y no se quiso poner los zapatos rojos cuando lo coronaron, usted debería saber de quién es. Gloria a Dios. Y si no, después se lo cuento, pero déjeme avanzar un poquitito ahora. Vamos al caballo rojo. Gloria a Dios. El caballo rojo se refiere al comunismo, porque con ese color se identifica alrededor del mundo, ¿verdad? El caballo negro. El caballo negro está íntimamente relacionado con el petróleo, el dinero, la economía, ¿verdad? 4 vientos, 4 potestades que están cabalgando. Gloria a Dios. Ay, ay, ay. Y bueno, el caballo rojo, el comunismo, y sí, más o menos lo vemos que cabalga, que sopla por aquí. El caballo negro, la economía, sí, está mal por acá, está mal por allá, también está cabalgando. Pero el caballo blanco está cabalgando y también está cabalgando, hermano. Y eso es lo que nosotros nos estamos dando cuenta, hermano. Eso es lo que no le prestamos demasiada atención. Ay, ay, ay. Porque este jinete, o este caballo, o esta potestad, gloria a Dios, lo que tiene
como motivación es justamente reunir todas las religiones del mundo en una sola. Eso en mi barrio se llama ecumenismo. Gloria a Dios. Entonces tenemos que comprender que es muy importante no caer en la trampa del ecumenismo de los últimos tiempos. Miren, gloria a Dios. Vamos a avanzar. El caballo negro dijimos que estaba íntimamente relacionado con el petróleo, con la economía de los países, de las naciones. Y el caballo tordo o amarillento, ¿no? Mire qué interesante, porque no hace demasiado tiempo que está haciendo noticia, ¿verdad? O lo fue, este primer ministro de Corea del Norte, ¿no es cierto? Tan polémico y demás. Pero fíjense que a él le gusta cabalgar y tiene un caballo tordo. Opa. Y es de raza amarilla. Ya, gloria a Dios. Entonces podemos decir que puede llegar a ser uno de esos reyes del Oriente de los cuales nos habla la Biblia. Gloria a Dios. No lo estamos acusando, ¿no? Ni al que no se quiso poner los zapatos rojos, ni a este que tiene el caballo tordo. Pero es para meditar, es para pensar. Gloria a Dios. Y poder trasladar lo que la Biblia nos traslada a estos últimos tiempos, qué es lo que estamos viviendo. Y a veces nosotros decimos, bueno, pero sí, este primer ministro es un desquiciado, el otro no sabe lo que hace, aquel es de derecha, el otro es de izquierda, y no sé, pero hay muchas cosas que están pasando de lo cual la Biblia nos habla y tenemos que identificarlas. Miren, vamos a avanzar otro poquito, por favor. Miren, cuando vemos Apocalipsis capítulo 6, encontramos que el jinete de caballo rojo le entregan una gran espada. Miren, el jinete del caballo amarillento, ¿no? Dice que le conceden herir a la tierra con hambre, con pestes, con fieras y con espada. Aquí podemos poner el COVID-19, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero mire, pero la espada, a lo que se refiere el jinete del caballo rojo, es diferente a la espada que tiene el caballo amarillo. La espada que le dan al jinete rojo se puede traducir como cuchillo. ¿Cuál es la diferencia entre un cuchillo y una espada? Tamaño, obviamente, ¿no es cierto? Pero la espada que le dan al jinete de caballo tordo, amarillento, es un sable, es una espada grande. Si esto lo traemos a nuestros días, el caballo amarillento o tordo tiene un arma de largo alcance. Y fíjense cuáles fueron las amenazas de los últimos tiempos, ¿verdad? Hacia las potencias de este mundo, de parte de esta parte de la Tierra, de esta parte de Asia. Justamente amenazas con lanzar misiles de largo alcance. Ahora miren, este hombre es de raza amarilla, cabalga en un caballo tordo, tiene armas de largo alcance. ¿Coincidencia? No sé, saquemos nosotros nuestras propias conclusiones y veamos cómo se está desatando el mundo. ¿Por qué razón? Porque nosotros debemos comprender algo. Para vos, para mí, nosotros creyentes en Cristo Jesús, nosotros debemos estar a la espera de nuestro amado, porque pronto sonará esa trompeta, hermano mío, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que estemos vivos nos vamos a encontrar juntamente con nuestro Señor en las nubes, justamente con ellos. Entonces, para nosotros nos espera un evento glorioso, amén, extraordinario. Y qué tremendo, porque tenemos la parábola de las vírgenes, en donde vemos algunas sensatas, otras prudentes, insensatas. Vemos que unas estaban preparadas, las otras no estaban preparadas. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor aquí? Aquí nos quiere decir que nosotros como creyentes en Cristo Jesús, siglo XXI, ¿verdad? En este tiempo, transitando los últimos tiempos, debemos identificar los distintos escenarios a nuestro alrededor y los eventos que van ocurriendo. ¿Con qué razón? ¿Para qué? ¿Para hablar mal de uno o del otro? ¿No? ¿Sacar conclusiones que no nos llevan a ningún lado? No, todo lo contrario. Sino para poder identificar los tiempos que vivimos y poder darnos cuenta, despertar a una realidad maravillosa, que es que Cristo viene por su iglesia. Entonces ahí está lo importante de la situación. Veamos algo más, por favor. Mire, en ningún momento decimos que el jinete de este caballo amarillento, ¿no? Es una similitud, ¿no es cierto? Gloria a Dios. No estamos diciendo que este primer ministro es el caballo amarillento, gloria a Dios, pero hay una similitud muy grande y es un evento que va ocurriendo a nuestro alrededor.
conjuntamente con otros eventos. Nosotros tenemos un escenario que es el escenario mundo. En el mundo están ocurriendo cosas de las cuales la Biblia habla. Nosotros tenemos un escenario que es el escenario Israel. En Israel están ocurriendo situaciones que también la Biblia habla. Entonces, es tremendo. Hay otros escenarios que también tenemos que entrar. El escenario iglesia. El escenario iglesia es muy importante. Debemos acercarle la lupa al escenario iglesia, ¿no? Porque la iglesia está rara, hermano. Gloria a Dios. La iglesia está rara. Y debemos comprender qué nos dice la Biblia de los últimos tiempos con respecto a la iglesia, para no caer en la trampa que el enemigo, que es el que comanda, ¿no?, los jinetes que están avanzando y están cabalgando sobre la tierra, los 4 vientos que están sobre la tierra, para que esa potestad no logre su cometido. ¿Cuál sería su cometido? Y que vos y yo nos quedemos en la tierra cuando el Señor venga. El caballo blanco es una potestad, está conformada por varias entidades espirituales que vienen a influenciar justamente la religión mundial, que se está consolidando en el ecumenismo, y es justamente este jinete del caballo blanco el que está llevando adelante un proceso, ¿verdad?, en donde se va justamente formando, está sentando las bases para que esta unión de todas las religiones sea una realidad en un corto tiempo. Ahí vemos la función del caballo blanco, ¿verdad? El caballo rojo es una potestad que tiene que ver con la política, la caída de muchos gobiernos de tendencia derechista, ¿no?, porque muchos países van sobre la tendencia contraria, izquierda, gloria a Dios. Parecía que eso había cambiado, pero pronto vuelve a aparecer otra vez. Entonces, de la misma manera que el jinete de caballo rojo tiene una influencia en la política y lo que busca es terminar con todo tipo de gobierno de la derecha, el caballo negro representa el petróleo, y esto tiene que ver con la economía, y su trabajo es herir la economía mundial. Y el caballo tordo es el que se va a enfocar en la salud por medio de plagas y de muertes. Entonces, estos 4 vientos ya están cabalgando sobre la tierra. Tenemos un problema con pestes, muertes, tenemos un problema económico, tenemos un problema político, gloria a Dios, y tenemos un problema en la iglesia, en la religión. Ay, Señor amado. Entonces, todos estos son situaciones que al nosotros verlas, es como ver a los jinetes cabalgando a nuestro alrededor. Entonces, al poder verlo, nosotros más que nunca antes tenemos que comprender que muy pronta está nuestra redención. Y esto es lo que realmente es importante para todos nosotros. Ahora, avancemos un instante más. Lo que estos 4 vientos del cielo están causando es un caos religioso, político, económico y con enfermedades. Ahora, ¿por qué? Porque es una plataforma que se tiene que formar para los últimos días, una plataforma que el anticristo está formando. Por eso hablamos de una sola potestad que gobierna las otras potestades, que son los caballos. Entonces, a donde tiene que avanzar el mundo es en establecer un solo gobierno mundial, una sola religión, una misma tendencia política, una misma economía. Esto es bien tremendo porque estamos en problemas, gloria a Dios. Estamos en problemas. O sea, si uno mira el escenario que nos rodea, lo que la Biblia nos advierte sobre el escenario, y vemos cómo se está poniendo en marcha todo este escenario político, religioso, económico, en cuanto a la salud también, vemos que estamos en problemas. Sin embargo, para nosotros, los que abrazamos la fe de Cristo, los que le anhelamos, los que le tememos, esto no debería ser un problema. Y fíjense que lamentablemente toda esta situación que se vive, que no es otra cosa que los caballos cabalgando, los 4 vientos del cielo soplando, están haciendo blanco en muchos creyentes. Y encontramos mucha gente desanimada, mucha gente bajando los brazos, quedándose espiritualmente. No te vayas, seguimos viajando a través de la palabra de Dios, en el Expreso de Medianoche. Tenemos que comprender algo. A este tiempo llegamos, pero antes de llegar a este tiempo,
el Señor nos estuvo fortaleciendo para atravesar por este momento. Entonces, ¿cómo puede ser que tengamos tanto creyente deprimido, tanto creyente que baja los brazos, tanto creyente que se distrae por las noticias falsas y por tantos vientos contrarios por aquí y por allá? La respuesta, ¿cuál es? Es que no aprovechó el tiempo en donde Dios lo estaba fortaleciendo. Y muchos jugaron a la religión. Y cuando viene la prueba, no hay armas para enfrentar la prueba. Vamos a ver el objetivo que tienen los caballos, ¿no? En la visión de Zacarías. Los caballos negros son los primeros que vio salir y se fueron al norte. Los caballos blancos salen al occidente. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer la traducción en lenguaje actual también. Vamos a buscarlo, gloria al Señor. Zacarías capítulo 6, versículo 6. El carro de los caballos negros va hacia el norte. El de los caballos blancos va hacia el oeste. Y el de los caballos pintos, dice esta versión, va hacia el sur. Los caballos de pelo pinto estaban ansiosos por recorrer el mundo. Así que el ángel les ordenó, vayan a recorrer el mundo. Y los caballos obedecieron. Los pintos, dice esta versión. Los tordos, los amarillentos. ¿Cuál era ese? Era el que traía las enfermedades, el que traía las pestes, la muerte, ¿verdad? Dice que estaban ansiosos por recorrer el mundo. Gloria a Dios. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? O sea, hubo pestes, las hay aún, hay enfermedades, hay epidemias, pero no pandemias a nivel mundial como este tiempo. Entonces tenemos que reconocer el escenario de estos días. No es que decimos, si no, lo que pasa que el virus, ¿no? Esa peste española y otros tantos otros virus. Sí, pero aquí estamos a nivel mundial. ¿Y por qué razón? Porque el caballo tordo estaba ansioso por recorrer todo el mundo. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a avanzar otro poquito. Vamos a hacer énfasis en los caballos blancos. Dice que salen a la tierra del occidente. El mundo está clasificado, ¿no?, en un hemisferio occidental y oriental, ¿verdad? Tomando como referencia el meridiano de Greenwich como la base. 180 grados hacia la izquierda, 180 grados hacia la derecha. Ahora, resulta que la sede del jinete del caballo blanco está por el mar Mediterráneo, por allí anda. La península itálica, por ahí, ya usted sabe de qué estamos hablando, ¿no? Gloria a Dios. Pero según dice el profeta Zacarías, los caballos blancos salen hacia la tierra de Occidente. Es decir, saldrán de su hemisferio y vendrán al hemisferio occidental. Pero entonces no cierra, pastor, vos estás equivocado. Seguramente que este no es porque este está en el otro hemisferio. Y la Biblia dice que saldrán de su hemisferio y vendrán al hemisferio occidental. Vamos a pensar en voz alta. Yo creo que aquí es la razón por la cual jamás se vio esto. Hubo una renuncia del jerarca anterior de la religión oficial que el mundo tiene. Esto no ocurrió nunca. Entonces, y tomó de sorpresa, ¿no es cierto? Tomó de sorpresa la renuncia. Y yo creo, hermano, que esto es como una jugada estratégica de ajedrez en el mundo. ¿Por qué razón? Porque sacaron un jinete del hemisferio occidental, cosa que nunca antes había ocurrido, para que venga con más confianza, gloria a Dios, y así lo reciba el mismo hemisferio de donde salió. Porque habla su mismo idioma, tiene las mismas costumbres. Y ya empezamos a ver los resultados. Fíjense la popularidad, ¿verdad?, del único líder de la religión oficial del mundo, latino. Gloria a Dios, ¿verdad? Esto es bien interesante comprenderlo. Entonces, ¿por qué hacemos este análisis y a dónde queremos llegar? No es que nos queremos meter con las entidades religiosas. No es esa la finalidad por la cual hoy estamos conversando estas situaciones. Sino que realmente tomemos conciencia, hermanos míos, de las cosas que van ocurriendo a nuestro alrededor y que tal vez no las tenemos muy presentes. Entonces, no tenerlas muy presentes, corremos el riesgo de dejar de identificar esta etapa que estamos viviendo como los últimos tiempos previos al arrebatamiento de la iglesia. Y es importante comprender que cuando la iglesia sea tomada, vamos a estar cara a cara con nuestro Señor. De eso se trata. Él descenderá hasta las nubes, ¿verdad?, y tomará su iglesia, y su iglesia estará frente al Señor.
Ahora, mire qué interesante que la Biblia dice que nadie le verá sin santidad. Ya te agarró el legalista, pastor. No me crucifique. Espere. Porque hablar de santidad no es ser legalista. Hablar de santidad es ser cristiano. No, vos estás equivocado. De ninguna manera. ¿Saben por qué muchos piensan así? Porque eso le enseñaron. Y eso no es así. Cuando se habla de santidad, eso es sinónimo de ser cristiano. Porque un cristiano, ¿para qué va a ser cristiano si no le interesa estar frente al Señor? No tiene sentido. Un cristiano anhela estar frente al Señor. Pero la Biblia dice que sin santidad nadie le verá. Entonces, nosotros, creyentes en Cristo Jesús, en nuestra etapa aquí en la tierra, tenemos que procurar esa santidad. Tenemos que hacer avances a esa santidad. Nosotros tenemos la Santa Cena maravillosa, la mesa que Dios nos extiende. Y ahí se nos está dando una oportunidad de examinarnos a nosotros mismos. Examinándonos a nosotros mismos, no vamos a ser juzgados, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué tenemos la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos? Para ver si realmente estamos en la fe correcta, si realmente estamos en el camino de santidad en lo cual el Señor nos quiere ver. ¿Y por qué nos quiere ver ahí? ¿Porque es un legalista el Señor? ¿O porque de repente somos nosotros los legalistas, los religiosos? No, mi hermano. Por la sencilla razón de que sin santidad nadie le verá. Entonces, todos estos eventos que vamos viendo y que hoy estamos hablando de alguno de ellos, como estos 4 vientos del cielo que están recorriendo la tierra, haciendo su trabajo, nos está marcando un escenario que si nosotros lo desconocemos, hermano mío, gloria a Dios, vamos a tener problemas. Vamos a avanzar un poquito más. Daniel 7:2 dice: habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna, y aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Gloria a Dios. Ahora observemos algo. ¿Qué dijimos de Daniel? Daniel le fue mostrado lo que pasaría en los últimos tiempos, y le dijeron: sella esto porque no es para este tiempo. Hoy estamos viviendo estos tiempos. El libro de Apocalipsis se nos está revelando. ¿Por qué razón? Porque los sellos se están abriendo. Esos sellos que fueron justamente sellados en aquellos tiempos de Daniel. Daniel dice que en la visión veía los 4 vientos del cielo que agitaban el gran mar. Y el gran mar es el mar grande, que hoy por hoy es el mar Mediterráneo. Entonces, notemos que los caballos están agitando el mar Mediterráneo. Y aquí es el punto geográfico donde habrá de brotar ese nuevo gobierno mundial, del que muchos hablan y no sé si tienen demasiado entendimiento. Gloria a Dios. Y muchos se burlan de esto, obviamente, gloria a Dios. Ahora, qué feo que se burlen de esto, ¿no? Tampoco nos tendría que sorprender, porque el Señor dijo que en los últimos tiempos habrá muchos burladores. O sea, todo cierra en la palabra del Señor. Vamos a avanzar un poquito. Hay una noticia que es de dominio público, ya tiene un tiempito, pero yo quiero resaltarla. Y yo creo que muchos se van a acordar porque esto trascendió, al menos dentro del ambiente cristiano, ¿no? Una noticia que justamente este jerarca de la iglesia tradicional dice que solo la iglesia a la que él pertenece puede interpretar la Biblia. Miren qué interesante. Gloria a Dios. Pero nosotros sabemos que solo el Espíritu Santo puede interpretarla. Aleluya. Entonces, ni la iglesia, ni un líder humano la pueden interpretar. Solamente la unción del Espíritu Santo, mis hermanos, nos puede dar la interpretación correcta de la palabra. Entonces, aquí no estamos hablando de la interpretación de un hombre, no estamos hablando de la interpretación de un ministerio, aquí no estamos hablando de la interpretación de la religión oficial del mundo, no. Estamos hablando que solamente el Espíritu Santo nos puede dar la verdadera interpretación de la palabra. Y yo creo que en esta noche el Señor nos está dando, ¿no?, una pequeña semillita, como la de mostaza, pero puede resultar en algo muy, pero muy grande, hermanos míos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque el líder de la religión oficial del mundo va a buscar la forma de engañar a muchos. Porque sale a cabalgar el caballo blanco con un arco en la mano.
gloria a Dios. Pero no tiene saetas, no tiene flechas. Es tremendo, porque esas saetas son las que está recogiendo en el mundo. Adeptos, gloria a Dios. Pactos, convenios. Esas saetas son muchos de los líderes de otras religiones que lo están apoyando. Inclusive, hermano mío, que es increíble, inclusive líderes cristianos de renombre, hermano. Entonces, bueno, pastor, pero vos tenés que entender que en el siglo XXI la prédica anticatólica ya no funciona más. Es que esto no es una prédica anticatólica. Dios bendiga a todos los católicos. No estamos levantándonos contra una religión. Estamos leyendo las Escrituras. El Espíritu Santo nos lleva a través de ella. Vemos los eventos que nos están rodeando. No podemos decir que no vemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces, esto es muy importante. Ese caballo blanco, hermano mío, yo no sé si el líder de la religión oficial del mundo sabe que es el caballo blanco, pero está cumpliendo las funciones del caballo blanco y de su jinete. Entonces, no estamos condenando a una persona, sino que aquí hay entidades espirituales que están utilizando personas. Es muy importante comprender esto, hermano. Gloria a Dios. Por eso tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón, para que no estemos sin vista. Gloria a Dios. Vamos a llegar a la conclusión de esta noche. Nosotros tenemos que estar confiados en nuestro Señor Jesucristo, hermanos míos, porque los vientos del cielo están causando caos en la tierra, y son los mismos vientos que dicen que aparecerá el Señor con una trompeta. Aleluya, gloria a Dios. Y va a reunir a sus escogidos desde los 4 vientos del cielo. Esto es impresionante, hermano. Esto es impresionante. Entonces yo quisiera que nosotros veamos aquí algo que es muy importante. Estos vientos que están haciendo lo suyo, gloria a Dios, también anuncian que el Señor está muy cerca. Entonces, hermano, yo creo con todo mi corazón que debemos comprender algo. Debemos comprender, hermanos míos, en este tiempo que es muy, pero muy importante que todos nosotros, hermano mío, comprendamos los tiempos que vivimos. ¿Con qué finalidad? ¿Para qué vamos a querer entender los tiempos? Y para tomar conciencia de que Cristo está muy cerca, mis hermanos queridos. Nosotros podemos decir Cristo viene, pero es muy distinto que nosotros comprendamos que el Señor ya está marchando para venir. No es que en un momento vendrán, algún día vendrán. Gloria a Dios, no, de ninguna manera. Esto es muy importante. Tenemos que comprender que estos eventos son anteriores, justamente tiene su proceso, que sigue cuando la iglesia se vaya. Estas entidades espirituales del último tiempo tienen una función, que es preparar el escenario para que entre en escena el anticristo en los últimos días. Hay una función que justamente para este espíritu del anticristo es primordial, que es engañar a muchos, sobre todo a esos escogidos del Señor, su pueblo. Entonces, hermano, es muy importante que nosotros comprendamos que este caballo blanco está caminando por la tierra buscando saetas, amén, y engañando a muchos para que sean parte de esas saetas. Entonces, hermano, debemos despertar a esta realidad, no para de repente enojarnos con integrantes de otra religión. No estamos hablando de eso. Tenemos que reconocer espiritualmente todo este mover de estos últimos tiempos. Para poder, hermano mío, una cosa es que vos le digas a alguien, entregate a Cristo que el Señor pronto viene. Y otra cosa que eso se haya hecho rema en tu corazón. Y lo estás creyendo con todo tu corazón. Y recorre tu interior esa fuerza maravillosa del Espíritu Santo. Y al que vos le digas, Cristo ya está a las puertas, va a recibir algo poderoso, algo especial, que va a ser cuando vos sueltes esas palabras completamente convencido, ciertísimas palabras, cuando haya certeza, convicción, y vos traslades esta verdad maravillosa, muchos van a despertar. Y el Señor tiene un remanente a lo largo y a lo ancho de toda esta tierra. Un remanente que en los últimos tiempos será despertado. Y será despertado cuando se despierte la orden que tienen sus corazones.
Y esa orden la va a despertar instrumentos suyos que al poder reconocer los tiempos que están viviendo y pueden alcanzar un pleno entendimiento de que Cristo está cerca, darán esa orden. Hay una figura en la Biblia maravillosa con respecto a esto. Y estamos hablando del profeta Elías, ni más ni menos que Elías. El Señor le dijo, vete a Sarepta de Sidón. Allí yo he dado orden a una viuda que te sustente. Y fíjense que Elías llega. ¿Y en qué estado encuentra la viuda? La encuentra en un estado de escasez, de pobreza extrema. De hecho, había solamente un poquitito de alimento y luego se iba a echar a morir. Ella es su hijo. Entonces el profeta le dice, dame a mí primero una orden. Y fíjense que esta mujer, cuando escucha de... ¿Qué podría decir una mujer que de repente, viuda, no tiene sustento y le queda un poquitito de alimento para ella y sus hijos y después ya estaba depresiva y se iba a echar a morir con su hijo? Que si aparece uno que dice que es profeta y le dice, dame lo poco que tenés, la reacción más lógica es enojarse contra esa persona. Sin embargo, no. Esas palabras despertaron una orden en el corazón de esta mujer, una orden que el Señor ya le había dado. Y esa orden la puso por obra inmediatamente y le dio el primero, y luego la prosperidad y la bendición le alcanzó. Pero no veamos esto desde el ángulo de la prosperidad solamente, veámoslo desde el ángulo correcto, creo yo, para este tiempo, que es la orden que tenía en su corazón. Hay muchos que tienen una orden en su corazón y esa orden tiene que ser despertada. Pero para que pueda ser despertada, tiene que ser despertada con una orden dirigida por el Espíritu Santo, rodeada de una convicción plena de alguien que ya no tiene dudas de ninguna manera de que Cristo viene muy pero muy pronto. El que tenga oído, oiga en esta noche lo que el Espíritu Santo nos está trasladando. Ha sido una bendición compartir este tiempo juntos. Ha comenzado un nuevo día y hemos llegado al final de este viaje por la palabra de Dios. Te esperamos a la medianoche para recorrer juntos una nueva estación en el Expreso de Medianoche. Hasta el próximo programa. De mi alma hay una dulce quietud. Paz, cuán dulce paz. Hasta aquí hemos compartido juntos Que se va. el Expreso de Medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Llegó